Hablar de Monster Inc. es llegar a la nostalgia, una película que trata temas profundos pero con especiales muy divertida, de analizar una película que hizo parte de la época dorada de Pixar y que a pesar de que han pasado muchos años nunca quedará en el olvido. Lo más curioso que pasó con esta película es que se llamara Monster Inc., pero los monstruos no son ni feos ni mucho menos generan miedo. Desde un comienzo este siempre fue su ambiente, pero en medio existía un objetivo: asustar a los niños para obtener energía para Monstrópolis. Sin embargo, su realidad era diferente. El único impulso que tenían era poder asustar en el momento que mostraran su agresividad, pero si no lo lograban y los niños los confrontaban e intentaban tocarlos, eran ellos quienes sufrían. Hubo varias escenas en las cuales los monstruos estuvieron en grandes aprietos por culpa de los pequeños, por decirlo así, pero en especial James P. Sullivan, quien tuvo más contacto con un niño que cualquier otro monstruo. Sullivan desarrolló una conexión única con Boo y creó un fuerte lazo. De este imposible, Sullivan se dio cuenta que la pequeña no era tóxica ni mucho menos le podía hacer daño, y de a poco se fue ganando su cariño, hasta tal punto que se volvió su protector y hasta fue visto como un padre amoroso por otros monstruos. Aunque también conocemos esa parte de la naturaleza. Un niño no distingue entre el bien o el mal, simplemente reacciona a los estímulos. Cuando Sullivan le tocó hacer una presentación de cómo se asusta por orden del señor Warnos, Boo lo presenció y se asustó. Ahora le temía como lo hizo con Randall, pero nunca fue así con él ni tampoco con otros monstruos, hasta le empatizaban. Pero no es el único momento que nos indica algo más. El abominable hombre de las nieves fue uno de los monstruos que fueron desterrados con los vivos. Las condiciones donde vive son acordes a lo que él está acostumbrado. Pero cuando Sullivan y Mike son llevados por él a ese lugar, se puede notar cómo el abominable era un ser que quería ocultar su soledad con la gracia. Hizo siempre que Sullivan y Mike miraran el lugar como acogedor, brindándoles helado y una descripción de la cueva como algo maravilloso. Pero lo triste es que nunca le prestaron atención y se marcharon del lugar así nomás. ¡Oye, hay más helado! ¿Cómo era Mike Wazowski? ¿Era un monstruo redondo, verde y de un solo ojo? Sí, hasta simpático podríamos decir que era, pero no solo eso, era un monstruo sin nula comprensión. No hay mucha diferencia con Randall, ya que los dos eran indiferentes con lo que pudiera pasarle a Boo, solo que se diferenciaban en que cada uno peleaba por sus intereses, mientras Randall buscaba un beneficio mayor a distancia de Sullivan. ¿Tú crees que hago esto por ese inútil récord de susto? Mike buscaba salvarse de ser desterrado, y era el diablillo quien estaba en la otra oreja de Sullivan, siempre dándole ideas erróneas sobre lo que pasaba en torno a Boo. Pero a pesar de eso, la buena vibra no puede quedar a un lado, como aquella escena donde los monstruos son entrevistados después de que Boo los asustara en el restaurante. ¡Voló un auto con su rayo láser! ¿Cómo van a salir con eso? ¿Qué ideas tenían en su mente? O cuando el monstruo Sanderson regresa de uno de los cuartos y lo hizo con una media en su pelo. Su ayudante no ayudó mucho que digamos. Lo particular es que todo fue como una persecución del FBI cuando va a desactivar una bomba. Pero no se puede olvidar las reacciones de Mike. Primero vi el comercial de televisión donde aparecía cómo funcionaba la fábrica y los asustadores al final. Se puede ver a Sullivan mientras que Mike lo pasaron unos segundos y después fue tapado por el logo. Ya cuando iba a terminar la película, Mike apareció en una revista, pero de nuevo fue tapado su rostro. En las dos ocasiones fue alentado por Sullivan y Cecilia, pero sorprendió con alegría. A pesar de que esto para Pixar fue visto como una buena broma, no se puede descartar que eso no le interesaba. Lo importante era estar presente así como en los cuadros. Y la reacción de Sanderson es muy similar a la de Mike, siempre fue el mismo acto con el mismo resultado, pero la diferencia que hizo gracia es cómo se desquita. Para mí la puerta es un símbolo único. Teniendo en cuenta el pánico que le tenían los monstruos a los niños, existían monstruos normales y monstruos asustadores. Estos últimos eran admirados como héroes. ¡Uy, son grandiosos! En acción se vio una diferencia abismal de Sullivan sobre la mayoría de los otros monstruos. Puertas bajaban y subían. Solo Randall podía seguirle el paso, pero era imposible ante un asustador con un talento innato para eso. Las puertas eran un traslador. No solo los monstruos llegaban donde estaban los niños, sino que también podían enviarlos a cualquier otro lugar, así como le pasó a Sullivan y Mike, el abominable y otros más. Llegaron al Polo Norte o Sur, donde se encontraron con el abominable, pero también le sucedió a Randall al final, donde es confundido como un peje lagarto. Sin embargo, también es un símbolo de emociones encontradas. Para un niño entre 3 y 7 años, acostarse solo a dormir en su cuarto es lo que menos quieren hacer, porque piensan que de esa puerta que puede ser el closet saldrá un monstruo. Pero Boo tuvo la oportunidad de conocer el mundo de los monstruos, una parte de él. La amistad que empezó a tener con Sullivan no fue impedimento para olvidarse de las locuras de Randall.
pero es por esta misma puerta que la llevaba a su cuarto que ella enfrentó su peor miedo. Primero que todo, Sullivan y Mike escaparon de Randall y Warnos. Gracias a la risa de Boo, muchas puertas se activaron. Lograron escapar de Randall por un buen rato hasta que Randall los alcanzó y se llevó a la pequeña. Esta vez Sullivan fue detrás hasta que lo alcanzó. Entraron a uno de los cuartos. Randall, usando su camuflaje, lo golpeó en varias ocasiones, hasta casi lo hace caer del cuarto. Pero es aquí donde Boo confrontó sus miedos, lo atacó. Tal vez Randall, por no tocarla, por miedo a ella aprovechó para derrotarlo. Sullivan tuvo unos minutos para despedirse de Boo, una niña inocente que solo quería jugar. En el miedo encontró un amigo diferente. Pero para Sullivan vimos que fue más que una amistad, una conexión profunda, más fuerte que la que tuvo con Mike. La puerta de Boo fue destruida en múltiples pedazos porque pensaban que estaba contaminada, quedando uno de esos trozos el cual Sullivan se apoderó. Esto, al ser un trozo grande, daba a entender que no fue vuelta a polvo, y es por eso que no se ve extraño que Mike la haya armado. Lo único que faltaba era el trozo que Sullivan tenía. Cuando lo colocó en ese lugar pudo escucharla de nuevo. Gatito. Esta película tuvo una idea compleja, o más bien algo loco. El director de esta película quería que fuera con un tono oscuro. Un hombre adulto encontraba un libro con dibujos de monstruos que había hecho cuando era niño. De repente, por arte de magia oscura tal vez, cobraban vida y empezaban a perseguirlo. Cada monstruo era un problema que no había superado de la infancia. Quiso ser algo así como Intensamente. Pero entonces se convirtió en algo más grandioso, un mundo a la inversa. Siempre en nuestra mente hemos tenido la imagen de que si existiera un lugar donde habitan los monstruos sería oscuro, muerte, ferocidad y nula inteligencia. Pero en Monster Inc., la mayoría de monstruos eran amistosos, se la pasaban muy bien y desde luego no eran para nada brutos. Los monstruos siempre fueron imaginados como seres sobrenaturales que no le temen a nada ni nadie y que los niños son sus víctimas preferidas. Pero en Monster Inc. es todo lo contrario. Por mucho tiempo existió la falsa creencia que los niños eran tóxicos y tenían poderes. Hasta se le atribuyeron características atroces. Quisiera una mascota. ¡Que nos coma! Pero en realidad eran los monstruos quienes le temían a los niños. Y la parte final es la que más funciona. Los monstruos existieron para asustar, no podría ser de otra forma. En cambio, Monster Inc. se logró seguir otro camino. Claro que en un principio esa era su tarea, asustar a todos los niños como fuera posible. Pero asustar no generaba la misma energía que hacer reír. No dicen el por qué funciona tan bien, pero yo tengo un punto de vista que tal vez no estén de acuerdo. Asustar no causa el mismo impacto, ya que reprime las emociones. En cambio, hacer reír, hacer algo tan natural, expandía las emociones. Por eso tenía efectos mejores y positivos. Si te gustó este contenido, no olvides apoyarme con tu suscripción. Te habló Enrique. Recuerda, ¿qué películas pero no te en películas? Hasta pronto.